Entonces resulta que pues tengo este problema, ¿no? Me gustaría tener primitivas de 2, primitivas de más. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a dividir esto en dos. En vez de un separate list, voy a colocar aquí una data type. Lo voy a llamar expresiones primitivas. ¿Listo? Expresiones primitivas. O sea, ¿qué tipo de expresiones primitivas tenemos? Pues tenemos las siguientes. Primera, expresión primitiva. Pues, es que expresión primitiva. ¿Qué tipo de primitivas? Pues tenemos la que es una sola expresión, ¿no? Más. Esto vamos a llamarla primitiva unaria. ¿Listo? Primitiva unaria. ¿Listo? Esa es la primera que tendríamos. Luego, expresión primitiva, tendríamos la que es un separate list, ¿no? Pero aquí van a empezar a aparecer problemas. Separate list de expresión con comas. Y finalmente, esta sería pues una múltiple, unaria, una prim múltiple. Y finalmente tengo una expresión primitiva que sería dos expresiones, ¿no? Expresión. Entonces, aquí es donde empieza. O sea, realmente tenemos muchas limitaciones, la verdad. Llamémosla un par primitivo. ¿Listo? Entonces, tenemos una expresión primitiva, ¿cierto? Una expresión primitiva, pues, tiene tres formas. Puede ser una sola expresión, ¿correcto? Puede ser una lista separada de expresiones por comas, o puede ser dos expresiones. ¿Sí o no? Tenemos dos expresiones. Entonces, es una expresión primitiva, qué pena, una expresión primitiva. Entonces, tenemos una expresión primitiva que puede ser una expresión, puede ser un separate list de expresiones por comas, y tengo acá dos expresiones, ¿sí? Básicamente. Podríamos colocarlas separadas por una coma, ¿listo? Separadas por una coma. Pero miren lo que va a suceder acá. Me dice que no encuentra esto. A ver, separated list, expression, no encuentro. Creo que va esto entre paréntesis, creo. Sí, porque esto es una función. Creo que así ya me reacciona. Y miren, ¿qué me apareció? ¿Qué me apareció allí? Conflicto por la izquierda, pues. Un conflicto por la izquierda. Esto no va a ser fácil de acomodar, porque, bueno, yo puedo tener una sola expresión, puedo tener esto, pero creo que esta me va a dar un conflicto con esta, porque él no va a saber diferenciar esto de una lista. Entonces podemos colocarle aquí cerrado, y miren. Entonces, aún sigue habiendo problema. Entonces, ¿cuál sería la recomendación? Cambiar la forma en que inicia. Entonces, sería básicamente una expresión seguida de una expresión de este. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Cuando es una expresión unaria, vamos a usar paréntesis. ¿Listo? Vamos a usar paréntesis. Cuando es una lista separada por expresiones, vamos a utilizar corchetes. Y cuando son dos expresiones, vamos a utilizar llaves. A veces toca hacer eso, o sea, no puede hacer todo lo que uno quiera, y lastimosamente uno no puede hacer todo lo que uno quiera. Creo que aquí ya lo diferencia, y miren. ¿Sí? ¿Qué pasó allí? ¿Qué pasó allí? ¿Por qué sí me los pudo diferenciar y anteriormente no podía? ¿Por qué creen que lo pudo hacer en este punto? ¿Por qué piensan? Porque ahí sí hay cierta diferencia. En cómo comienza. Siempre la clave es cómo comienza. Miren que yo puedo tener una primitiva y en la primitiva hay tres versiones, pero esas tres versiones tienen que variar como comienzan también. Porque tengo una expresión que es una primitiva unaria, solo una expresión, va entre paréntesis. Entre corchetes van las expresiones que son múltiples. Y aquí con punto y S van las expresiones que son así. Entonces, ya tendría eso, pero hay una cuestión. ¿Cómo yo sé qué expresiones son unarias, qué expresiones son separadas por comas y qué expresiones son de ese estilo? No tengo forma de diferenciarlos aquí. Si ustedes se dan cuenta, siempre la misma primitiva y puede comenzar con paréntesis, con corchete o con este de acá. ¿Qué creen que más tendríamos que diferenciar aquí? ¿Qué tendríamos que hacer para diferenciarlas aquí también? ¿Qué creen? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué creen que tendríamos que hacer? Separarlas ahí también, ¿no? Separarlas acá. Entonces, esto es una primitiva múltiple. Esto es una primitiva múltiple. Obviamente abajo se daña. Primitiva múltiple. Esto es una primitiva múltiple. Esto es una primitiva múltiple. Esto es una primitiva
de par, y esto es una primitiva unaria. Pongámosle unaria. ¿Listo? Unaria. ¿Listo? Unaria es que solo recibe un parámetro. Entonces, acá ya puedo hacer la diferencia. Es varias cosas, y esto pues uno lo aprende muchísimo ya como cacharreando. Entonces, aquí ya no voy a recibir una primitiva, sino que aquí va a recibir, miren, una primitiva mult, miren acá, una primitiva múltiple, una primitiva pair, esta es unaria, esta es pair, y miren acá, una primitiva unaria. Entonces, no, la primitiva unaria es esta, y la primitiva mult va acá. Y observen lo que voy a hacer, miren lo que voy a hacer. Entonces, obviamente ya me está fallando es abajo, no me está fallando aquí, sino abajo, porque ya esto solamente va a recibir una expresión primitiva, de acuerdo a lo que maneja. Entonces acá no voy a bajar. Entonces ya, miren, aquí voy a hacer otra cosa adicional. Todos los voy a colocar con llaves. Y ustedes me van a decir, ¿por qué no da conflicto? Si aquí estoy usando lo mismo de nuevo. Con el inicio de la primitiva. Profe, una Dígame. pregunta, ¿es necesario lo de arriba? ¿Cuál? ¿Eso? Sí, Sí. para tratar una expresión. Para poderlo no hacer, sea- para poderlo conectar si es necesario. Porque siempre hay una conexión. Un programa está compuesto por una expresión. Si yo no lo conecto así, no tengo forma de crear expresiones primitivas. Toca conectarlo con expresión. Siempre que va a ser una variante así, toca conectarlo con una expresión, en ese caso. Digamos que ahí, o sea, si se quita, tocaría crear otro, evaluar expresión primitiva, Sí, ¿cierto? correcto. Y habrían dos variantes del programa, lo que complicaría muchísimo. Porque pues usted tendría efectivamente, usted tendría que hacer aquí un cases, aquí, en evaluar programa, tendría que hacer un cases que, por ejemplo, fuera programa expresión y otro cases que manejara las primitivas, por ejemplo, print expression. Tendrías que hacer otro cases. Entonces, pues, es lo único que usted tiene que considerar. Yo utilizo el flujo que utilizan en el libro. El flujo que utilizan en el libro es que todo parte de expresión. Todo parte de expresión. Pero usted también lo puede hacer así. ¿Sí? Usted también lo puede hacer así. Entonces, yo tengo una expresión primitiva que sería una primitiva unaria, una expresión primitiva que es un primitiva pool o un primitiva pair. Entonces, ¿qué sucede acá? Acá ya me cambia aquí ya me cambia totalmente todo lo que voy a hacer. Entonces, ustedes vamos aquí a evaluar primitiva, esta función. Aplicar primitiva, voy a comentarlo porque ya no me sirve. ¿Sí? Voy a comentar con semicolons. Y acá, donde yo tengo print expression, ya no voy a recibir una primitiva y esto, voy a recibir es miren lo que voy a recibir. Voy a comentar esa parte porque de pronto esta parte luego me sirve. Voy a comentar esa parte porque esta parte luego me sirve. Entonces, comment. Entonces, miren lo que yo recibo. Yo acá solo recibo una expresión primitiva. ¿Listo? Una expresión primitiva. Lo voy a llamar así. Entonces, ¿qué sucede? Voy a imprimirla. ¿Listo? No voy a hacer nada más. Y aquí cierro el resto. ¿Listo? Listo. Ahí ya lo arreglé. Entonces, observen. Lo dañé a propósito. Si hago un más, miren, más 1, 2, 3, 4. Recibo, miren lo que saca. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso que ven ahí? ¿Qué es eso que ven ahí? ¿Qué ven ahí? Primitiva múltiple. Primitiva múltiple. Cuando tengo una primitiva, por ejemplo, la del módulo 1, 2, ¿qué ven aquí? Pair, primitiva par. Par. ¿Y 1? Unario. Unario. Entonces, ¿qué tengo que hacer para desbaratar eso? ¿Qué me serviría? Todos son de tipo de dato expresión primitiva. ¿Qué creen que tendría que hacer aquí adentro para desbaratar este árbol? Para poder usarlo. ¿Qué creen que tendría que hacer? Los case. Un cases, correcto. Entonces, un cases que entonces sería una expresión primitiva de expresión prim. Siempre que tengan árboles de sintaxis abstracta, no tienen que encontrar la manera de desbaratarlos. ¿Cuáles son los casos? Print mul. Print mul va a recibir una lista de expresiones. Una lista de expresiones. Un LSP. Voy a imprimir entonces la lista de expresiones. En el caso de print pair, recibo 2, que sería expresión 1 y expresión 2. Voy a imprimir solo la primera. Y en el caso de
primitiva unaria, solamente voy a manejar un área, solamente es pair, ¿no? Pair. Siempre combino el inglés con el español, pero ahorita que tengo el maluco. Primitiva unaria, pero recibo una expresión y voy a imprimir esa expresión, ¿listo? Y listo. Eso es lo que voy a hacer aquí. Eso es lo que voy a hacer aquí. Y miren lo que sucede. Miren como poco a poco voy embaratando esto. Bueno, ahí pasó que se me olvidó cerrar. Aquí. Listo. Cases, Prumil, no lo he encontrado. Primul, creo que se llama... Esperen, yo vuelvo acá a la gramática. Vuelvo a la gramática y recuerdo los nombres. Entonces, eso es una expresión primitiva. Déjenme ver en la gramática. Expresión primitiva se llama primitiva unaria, primitiva mol y primitiva pair. Pero le falta la T. ¿Le falta la P? A Ah, T. sí. Le falta la T a Mults. ¿En dónde? Abajo, profe, en los case. Profe, las variantes no están en la esquina. Ah, mult. Aquí está. Ah, sí. Me dice que es error. Que es error. Listo. Cases no encuentra primult. No hay una variante que se llame primult. Tengo que ir en la gramatical. ¿Cómo la llamé? Yo la llamé Primitiva Mult, profe. Ah, no. primul. Miren acá. Yo la llamé primul. Pues le voy a poner mult. ¿Listo? Voy a ponerle mult. Múltiple. Listo. La variante me dice que primul no existe. Esto es una expresión primitiva. Miren, expresión primitiva. Y la expresión primitiva tiene primitiva unaria. Ah, perdón. Tiene... es que esto tiene dos cosas. La había embarrado. Recibe una primitiva y recibe una expresión. La había olvidado por completo. Eso también recibe la primitiva. Acá lo olvidé colocar eso. Olvidé colocar en evaluar expresión que esto recibe la primitiva y recibe la primitiva. ¿Sí? En todo caso recibe la primitiva para saber qué hacer con ella. Miren. Entonces, ahora sí, más 1, 2, 3, 4. Miren. Cierro. Miren. Ahora solamente tengo la estructura de la lista. Miren. Solo la estructura de la lista que es este LST. Miremos el siguiente caso, que sería un par por 101,2. Miren. Me devuelve el primero. ¿Listo? Y ahora, tengo la primitiva unaria. La primitiva unaria sería incremento de 1. Y miren, solamente me devuelve la expresión. Ya las diferencié, ¿sí? Ya las diferencié. Entonces, al diferenciarlas, entonces aquí yo ya puedo hacer cosas. Por ejemplo, con la lista, pues ya puedo llamar a aplicar primitiva. ¿Listo? Podemos utilizar el mismo. Bueno, acá tengo el cases. Entonces, lo que voy a hacer con esa lista, voy a hacer un LED. ¿Listo? Voy a hacer un LED. LRANS, entonces voy a hacer un map. ¿Listo? Para llevarle de una vez los números a él. Entonces, un map, lambda X, evaluar expresión, X con el ambiente actual. Y eso le mando la LST que está entrando. Esto es LRANS. Y lo que voy a hacer aquí, LED, área de declaraciones, me olvidó. Área de declaraciones. Cierro área de declaraciones y así área de actuación. El área de actuación sería aplicar primitiva, correcto. Le envío la primitiva y le envío el LRANS, correcto. Bien, como las primitivas cambiaron, bueno, aquí ya debo cerrar esto. Como las primitivas cambiaron, entonces pues de aplicar primitiva va a cambiar. Entonces, un comment. Entonces, de aplicar primitiva, ¿qué primitivas ahora tenemos? Entonces tenemos, miren, tenemos primimult. ¿Listo? Voy a utilizar estas nomás. Entonces, voy a aplicar primitiva. Entonces, esto es un primult y tengo subprim, tengo hasta aquí. ¿Listo? Tengo hasta aquí. ¿Listo? Esto lo voy a sacar y lo voy a dejar por acá. Esto lo voy a sacar porque ahorita lo voy a usar. Entonces, esto sencillamente démoslo por acá y lo comentamos. Obviamente lo comentamos porque ahorita lo voy a usar. Entonces, comentar. Entonces, observen. Ya tengo el primero. ¿Sí? Ya tengo las operaciones múltiples. ¿Listo? Básicamente, estas son las múltiples. ¿Las múltiples cuáles son? Por ejemplo, más 1, 2, 3, 4. Miren. Menos 1, 2, 3, 4. Slash 1, 2, 3, 4.
Tengo concat, hola, verdad que es con comillas simples, hola, Una pregunta. dígame. ¿No hay una manera de que, digamos, al momento de que se haga división, los números de enteros y no en fracciones? ¿O no se puede? Esto aquí, pues tenía la forma, no, eso mira que esa es la forma de Dr. Racket. De Ah. OPL, sí. Yo mira que yo he intentado aquí y no he encontrado como la manera. Creo que en las opciones, en las preferencias, aquí en las preferencias hay una cosa que es para mostrar los números. Pero la verdad, no me acuerdo. Donde mostraba los números, había forma como de uno mover eso, de que mostrara los números como fracciones, sino que yo no me acuerdo. Entonces, colores, no. General, display con, automatic. Mira que no me acuerdo, la verdad no me acuerdo. Porque sí, hay una manera que él lo muestre, pues busquemos, pues ya que la pregunta es muy válida. Entonces, Racket Decimal Form Numbers. Vamos a ver qué nos dice. Ok. Mira, que es que aquí no lo muestra. Ah, aquí. Sería entonces 1 sobre 24. 1 sobre 24 me lo muestra acá. Creo que hay una función inexact. Entonces, vamos a ver, hay una función que lo transforma de eso. Según acabo de ver, déjenme ver. Integer complex. ¿Qué funciones hay para los números? Miremos en OPL. Hay una función por acá en OPL que nos ayuda. Entonces tengo exact, vamos a ver, exacto, inexacto. Aquí está. Vamos a ver si esto no lo transforma. Creo que es esta función. 1 sobre 24. Vamos a ver. Ahí está. Es esta función. Entonces, pues, la colocamos. Si usted lo prefiere así. Entonces, lo colocamos acá y la llamamos. ¿Listo? Pues, hay la división únicamente, ¿no? La suma no necesitamos. Entonces, exact, inexact. Que transforme este. Listo, esa era como la idea, ¿no? Entonces, división 1, 2, 3, 4, 5. Esa era la idea, ¿no? Sí, señor. Listo, sí, esa es esta funcióncita. Que lo transforma de exacto a inexacto. Esta era. Vea pues, esa pregunta me la han hecho varias veces y primera vez que la puedo contestar. He avanzado con esto. Entonces, bueno, pues sí, es raro. Primera vez que en serio contesto esta pregunta. Entonces sí, es esta función exacto e inexacto. Bueno, entonces, bien muchachos. Entonces ya tengo para las primitivas de este caso. ¿Qué pasaría con las primitivas que son de pares? ¿Qué tendríamos que hacer para las primitivas que son pares? ¿Qué harían ustedes? Ya tengo la función aplicada. Digamos, ¿qué harían? Un LED Prophet y titulamos ahí pues el car y el segundo de la lista. Ajá. Correcto. Entonces, esto es un primitiva unary, creo que es dúo, ¿no? Yo no recuerdo cómo la llamé. La primitiva gramatical, esa primitiva yo la llamé pair o par. Ay, coloquémosle par porque estoy en español, man. Entonces, es un problemita que tengo que, no sé, siempre me pasa. Podemos hacerlo aquí adentro, no necesariamente tiene que ser otra función. ¿Qué dices primitiva par? Print pair, perdón, print. Y en este caso, ¿cuál es el único caso que hay? Solo hay una que es el módulo. Podemos meter más. De hecho, aquí van a entrar los booleanos, por ejemplo, una primitiva par. Entonces, aplicar primitiva. Aquí en evaluar expresión. Aquí, entonces, aplicar primitiva par. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer acá? Básicamente, muchachos, lo que voy a hacer es, esto no recibe nada, y lo que voy a hacer es aplicar el módulo primitiva par. Ah, no, espere. No puedo colocar el mismo ¿qué tono? Profe, Puedo colocar el mismo. Es este, dígame. y así por las dudas, como por cosa mía, si yo quisiera, supongamos, anexar un ambiente gráfico con un mouse hover o un mouse click, se podría hacer con el SLLgen.
No, el SDLG solo trabaja a nivel de lenguaje. Si ya tú de pronto quieres levantar un entorno gráfico, ya tocaría usar una de las librerías que tiene Racket para eso, copiar el código allí y darle a ejecutar. Es lo que tú quisieras, ¿no? Como un IDE. Sí, porque algunos aprenden más así el estilo Scratch que arrastrando módulos. Sí, no, mira que no. Tocaría construir con una librería externa y esa librería externa, tomar lo que tú colocas en el cuadro de texto, mandárselo al interpretador y la respuesta devolverla. Pero no hay otra manera. O sea, como si él estuviera manejando variables externas directamente. Sí. Sí, es como si tuviéramos esto que está aquí en una consola, básicamente. Entonces, no, lamentablemente lo que tú me dices, no, hasta allá no han llegado con esto. ¿Y vos nunca has llegado a pillar un curso así por un ladito a alguien que, o Sí. el nombre de eso, que no, mira que relacionado a eso? Yo antes de ver este curso, esto está basado en este curso. El MIT, bueno, Foundation of Programming Language, esto está basado, sí, este pensum de acá está basado en el de, aquí está. Bueno, este es de Cambridge, no, pero no está basado, vamos a ver, el MIT, Foundation of Programming Language Course. Yo me lo había hecho antes de la primera vez que lo vi, Entonces, es pero lastimosamente no hay videos, lastimosamente no hay videos. No, pues imagínese la época. Que esto es viejito. Nosotros estamos viendo, ya ahorita lo cambiaron, no sé qué están usando ahora, la verdad. De todos modos, en el nuevo Pensum, pues, está eso. Les comento que ya en Cali están programando esos cursos. ¿En dónde? Sí. ¿En dónde? En Cali ya lo están programando. Miren. Ambiente gráfico en el Racket. No, los nuevos cursos de la nueva malla, es un chisme. Ah, qué poderoso, qué elegante eso. Miren esto, 750. Ya lo están programando. Pues yo, fundamentos de programación, sí lo volvería a dar, si es en Python, más fácil. Miren, informática 1, las matemáticas discretas, miren que ya cambió de código. Ya estás con el nuevo Pensum. Y miren acá. Fundamentos de programación, pero ese es para electrónica, este es el de nosotros. Fundamentos de programación imperativa, este es el que reemplaza fundamentos de programación. Fundamentos de programación orientada a eventos reemplaza a interactiva. Fundamentos de programación orientada a objetos, pues bueno, eso ya lo sabemos. ¿Cómo así? O sea, ¿es lo mismo pero le cambian el nombre o qué? Cambian cosas, cambian la intensidad de horas. Ya no Un son poquito de 4. contenido, Es yo por creo, ejemplo la también. iterativa que la primera que haría ahí, o sea, como que ¿qué es lo adicional que le explican o lo que le quitan, por ejemplo? ¿El fundamento de programación imperativa? Es imperativa, perdón, es que imperativa. Aunque yo no sé qué profesor irá a dar esa simulación más métodos numéricos, eso es un perfil raro. ¿Qué pasa? Dígame. Sino que nosotros allá en la tecnología teníamos una convergencia en ciertos proyectos, ¿cierto? Sí. Y pues el profesor daba la alternativa a elegir si hacía convergencia con otra asignatura, era sistemas de información y bases de datos. Entonces uno podría añadirle ahí bases de datos al proyecto de sistemas de información y pues aquí uno poder aplicarle multimedia al Racket, que por sí es un ambiente demasiado, por así decirlo, pedagógico, pero pues No, esto es no es demasiado capaz de pena. añadirle a eso, ajá. No es muy bueno. No es muy bueno. Miren, muchachos, hay otra cosa que cambia. Es que ya los cursos no son de 4, sino de 3 horas. Reduce contenidos. Ya pasan a hacer cursos. Miren, fundamento de programación pasa a ser de 3 horas. ¿Y esa gente cómo le va a hacer si con 4 de por sí es cortico? Yo no sé cómo van a hacer. Fundamentos de programación orientada a eventos. De 7 a 10 son 3 horas. Ya no son 4, sino 3. Eso a nosotros los horas cátedra nos representa un descuadre en el Ifamare, pero bueno, el mundo avanza. Entonces, ¿cómo es que se llamaba la librería que vos me dijiste a mí para poder meterle cosas externas al Racket y poder manejarlo en ambiente gráfico? GUI Racket. GUI Racket. Esta. Es este toolkit. Pues, Las arquitecturas murieron. Si se combina esa librería con la de SLG no hay problema, ¿cierto? No hay ningún problema, porque las GUI siempre funcionan un hilo por aparte, así que no tienen nada que compartir. Miren, muchachos, básicamente hay una cosa que cambia acá, es que FLP pasa a ser en quinto semestre, y ustedes van a ver antes el fundamento de programación, ¿sí? Eso es lo que cambia. Pero este fundamento de programación no va a tener los temas del principio, sino que va a arrancar desde recursión y va a terminar en concurrencia, en hilos.
Porque es que en Racket hacer hilos es muy fácil, ¿sí? Arqui no, las Arquis, eso ya no existe, muchachos, eso murió. Sí, eso ya, arquitectura by Leather, ¿sí? Eso ya, eso se lo llevó el que lo trajo, ¿sí? No, eso ya no existe, muchachos. La arquitectura de computadores, eso ya... No. Entonces, miren lo que cambia acá. Es que primero los cursos pasan a ser de 3 horas, que ustedes ven. Yo no sé cómo irán a organizar eso. Eso está interesante. Eso a mí me va a representar también un cambio enorme, porque pues cambia la metodología, cambia todo. Es muy interesante. Bueno, muchachos, antes de... Estoy hablando mucho, entonces sigamos. Entonces, listo. Tengo la primitiva unaria, tengo el módulo, entonces sería el módulo de expresión 1, expresión 2, ¿no? ¿No es más? Listo. Y ahí terminé primitiva pair. ¿Listo? Miren. Primitiva pair, case primitiva par. Esperen, yo miro. Dentro de esta primitiva tengo el modprint. Esta se llama así. Modprint, creo que se llamaba así. Es que tengo tan mala memoria. Vamos a ver. Eso se llamaba modprint. Sí, así se llama ella. Primitiva par, modprint, así se llama. Entonces, evaluar expresión, primitiva par, y tengo que se llama modprint. Listo. Y aquí esto no recibe nada y lo que hace es módulo de expresión 1 con expresión 2. Eso es lo único que hace. Aquí está y aquí cierro. Me dice illegal item in primitive pair. A ver, me dice illegal item en primitive pair. Me dice que... Vamos a ver qué error está sacando eso porque no sé. Primitive pair, expresión 1, eso se fue un problema para allá arriba. Ah, ya te entiendo. Claro, como yo lo llamé primitiva par, entonces ahorita es print par, ¿sí? Yo lo llamé primitiva par, print pair, no, print par. Yo le coloqué print par. Ese es el problema. Oh, chanfle, qué daño hice. Eso se llama print pair. Es el problema de combinar inglés y español. Profe, ¿no hay que evaluar las expresiones primero? No necesariamente. No necesariamente. Primitive pair, pero yo aquí. Pero esto recibe una primitiva y estos son cases y aquí cierro. Sí, esto está bien. Porque estos son cases de primitiva par, print, y dentro de esta primitiva es un tipo primitiva par. ¿Sí? Esto es un tipo primitiva par. Entonces ya sé cuál es el problema. Básicamente en la gramática, tengo que hacerle 2 veces. En la gramática es que aquí es primitiva par. Ese es el problema. Listo. Ahora sí, observen. Porcentaje 1,3. Sí, hay que hacer la expresión. Sí, señor. Gracias. Sí, señor. Hay que evaluarlo porque, pues, si no, pues, suerte, GG. Entonces, let. Tenemos. Hagamos expresión 1. Expresión 1, llamémoslo expresión 1E. Entonces va a ser evaluar expresión. Claro, porque si pues yo no puedo sumar esto, ¿no? Yo no puedo sacar módulo de esto. Entonces, pues, obvio. De evaluar expresión, de expresión 1 en el ambiente. ¿Listo? Y expresión 2E. Evaluar expresión 2 en el ambiente. ¿Listo? Listo, aquí tengo ese LED, perfecto. Y aquí vamos a hacer, tengo el área de definiciones y el área de trabajo. Y el área de trabajo es este cases. Ahora sí, expresión 1 y expresión 2, pues obvio, los tengo que evaluar, porque si no, pues moriré. Entonces, acá, cierro y cierro primitiva par. Listo, creo que ya. Porcentaje 8, módulo 3, 2. Miren acá. Y si intento algo, miren, ¿qué sucede ahí? ¿Por qué me dio error? Muchachos? ¿Por qué me dio error acá? No está en la gramática. No está en la gramática. Ya hago el control. Y ahora me falta el último. ¿Sí? Pero ¿saben una cosa? Yo tengo ganas de meter esto en una función. No, dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí por físico modo. Dejémoslo ahí por modo. Listo. Entonces, primitiva expresión. Entonces, viene la última. Pues esto es un case, primero. Vamos a evaluar la expresión. Entonces, expresión AE sería evaluar expresión de la expresión en el ambiente. ¿Listo? Pues para encontrar el valor. Listo. Ese es el LED. Tengo que tener mi área de evaluación, mi área de declaración y mi área de evaluación. Ahora, mi área de evaluación sería básicamente
cases, primitiva unaria, ¿cierto? De prim. Eso es una primitiva unaria. ¿Cuáles son los dos casos que tengo allí? Increment prim, que básicamente más 1 de expresión, y decremento prim, pues tengo menos 1, perdón, expresión más 1 y expresión menos 1. ¿Listo? Listo, ahí ya tengo mi cases. Aquí cierro mi let y aquí cierro mi vida. Listo, ahí ya print expression. Esperen. Cierro aquí, cierro print expression, cierro. Bueno, eso ya sobra. Cierro aquí y aquí cerraría todo, ¿no? No, ya, ese sobra. Ahí ya cierra bien. Entonces, miren, la primitiva unaria, pues sencillamente extraigo la primitiva unaria y hago la operación que necesito. Entonces, observen ahora. Incremento de 1. 2. Incremento de 1,2. Da un error, ¿sí? Da un error, ¿sí? Entonces, exactamente. ¿Sí? Entonces, básicamente, muchachos, ya he separado las primitivas. Miren, ya he separado las primitivas. ¿Sí? Ya las he separado. Totalmente, miren. Entonces, ya aquí las separé, miren, y evalué los casos. La primitiva tiene 3 casos. El primer caso, cuando es una primitiva múltiple. Cuando es una primitiva par y cuando es una primitiva unaria. Miren que ya voy discerniendo casos. Oiga, yo me acuerdo que en el video usted ha colocado el análisis de listas con el CAR y luego otra vez con el KDR y así. Pero pues sí, sería interesante ver una forma diferente acá también, ¿no? Aquí lo hice con el apply. Lo que tú preguntas lo hice con el apply. Pero entonces solamente se puede con el CAR y el KDR. O sea, el CAR y el KDR sería el primero y el segundo. ¿Sí? Por ejemplo, sumar los 2 primeros. Pero ¿qué pasa si yo tengo 3 y sumo solo el CAR y el KDR y tengo 3 elementos? ¿Qué sucedería? Faltaría el otro. Exactamente. ¿Y qué pasa si meto un solo elemento? Cuando pregunto por el KDR, ¿qué creen que pasaría si meto un solo elemento? Coge el elemento vacío. El error. No, un error. Si usted intenta un KDR de una lista de un elemento, da un error. Da un error porque básicamente no existe el KDR esto, solo existe el CAR, que es 1, y el CDR, que es null. Y usted no puede sacarle un elemento al null. O sea, usted no puede hacer el CAR en un empty, eso es. Bueno, muchachos, entonces, preguntas hasta aquí de lo que yo hice. Bueno, esto ya aquí lo podemos borrar. Y hice un cambio, ¿sí? Miren acá. Miren el cambio que hice, ¿sí? Bueno, muchachos, entonces... Profe. Dígame. Todo esto se generó por esa vaina de la izquierda, ¿cierto? Porque si no, sí, agrupamos todo eso. Sí, así es como se vence lo de la izquierda. Realmente cuando se repiten los elementos a la izquierda, es una gramática tipo 2. Esa es la conversión que hacemos de gramáticas tipo 2, o sea, gramáticas libres de contexto, a gramáticas regulares. Las gramáticas regulares tienen esa característica, son diferenciadas por la izquierda. Gramáticas LL. Entonces, para hacer esa diferenciación nos toca crear esos casos así. ¿Sí? Eso es un pequeño truco. ¿El Python también tiene su propio SLGen? Internamente sí, cuando genera el árbol de sintaxis abstracta, sí, correcto. De hecho, hay 2 herramientas que nos ayudan con eso, que para generar lenguajes, unas herramientas que utilizan lo mismo, que se llaman Flex y YACC. Pero las pueden investigar y con esa podemos hacer algo similar a lo que estamos haciendo acá, básicamente, con Flex y YACC. Sí, básicamente, con Flex y YACC. Entonces, muchachos, sí, ¿qué más les iba a decir? Entonces, como ustedes pueden ver, todo se reduce a trabajar esto, la gramática. De la gramática, usted siempre que va a tener. En la gramática, usted siempre va a tener que le genera un árbol de sintaxis abstracta. Y cuando usted construye una expresión, se le construye el árbol de sintaxis abstracta, ¿sí? De acuerdo a la gramática. ¿Cuál es el segundo paso? ¿Qué es el segundo paso que ustedes tienen que hacer? El segundo paso que ustedes tienen que hacer es, a través de cases, abrir eso. Yo no se los puedo explicar en una clase, ¿sí? Yo les puedo explicar son los conceptos de cómo se van montando los if, cómo se van montando los locales, cómo se van montando los procedimientos, cómo se van montando los procedimientos recursivos. Pero no esperen en clase entender absolutamente cómo yo hago las. Tiene que haber una práctica de su parte también.
¿sí? Tiene que haber una práctica. La recomendación es en el tema de los talleres. Entonces, muchachos, yo les voy a poner aquí como un mini trabajo en clase y a partir de esta gramática voy a editar el RPL que envié, el pastelín que mandé. Ahí les mando esto, ¿sí? El pastelín. Entonces les tengo un pequeño reto, ¿cierto? Un pequeño reto para, digamos, voy a dar un descanso de 15 minutos y la idea es que ustedes hagan lo siguiente. Primero, introducir booleanos. Número 1. Vamos a escribir false y true, ¿correcto? Y los va a tomar como booleanos. Hacerlo a través de la gramática, ¿listo? La recomendación es a través de la gramática. Modificar los ambientes para que acepten booleanos. Introducir las operaciones, estas son múltiples, introducir las operaciones. Hay una unaria, que es el not, y una que es semiaria, que son el and y el or, ¿listo? Hagamos las minúsculas, el not, entonces el and y el not, ¿listo? Bien, muchachos, entonces, les voy a dar ese momentico, y cuando yo regrese a las 5:20, entonces, a partir de allí vamos a ver, la primera persona que lo entregue se hará acreedora a una pequeña bonificación. ¿Cómo lo entregan? En el chat, ¿listo? La primera persona que lo entregue correctamente, ¿listo? Correctamente. Eso sería básicamente la actividad, ¿listo? La actividad es una actividad de oportunidad, ¿listo? Es una actividad de oportunidad. Entonces, se ganan un pequeño premio sorpresa, ¿listo? Esa es la actividad que tenía planificada para hoy. Ya que estuvieron más participativos, entonces, no, mentiras. Muchachos, la cuestión es que la clase se aproveche con este sistema de dudas. Así es que vamos a trabajar. La clase realmente ustedes la ven en los videos. La clase está en los videos. Aquí no estamos haciendo clase. Lo que estamos haciendo es un encuentro sincrónico para reafirmar su conocimiento. Muchachos, hay que cambiar esa mentalidad. El aprendizaje no debe estar centrado en el profesor. El aprendizaje debe estar centrado en el estudiante. Yo ya sé esto. Los que necesitan aprender son ustedes. Sea por mejorar su programación o sea por sencillamente pasar este curso. Entonces, bien, muchachos, tienen este pequeño reto. Entonces, ahí les dejo. Y ahí les dejo el pastelín. Entonces, me lo entregan aquí y el primero que lo entregue bien, entonces se da acreedor a una pequeña ayuda, ya les diré, ¿listo? A una pequeña bonificación, ¿sí? Ya le diré la sorpresa, ¿listo? Entonces, go ahead, muchachos, yo sí me voy a tomar un descansito hasta las 5:20 y allí, entonces, esperaría unos minutos más y resolvería dudas, se puede, y eso. Entonces, primero, introducir booleanos, modificar ambientes para que acepten booleanos y introducir las operaciones. Hay una operación unaria, que es el not, y hay una operación m-aria, que es el and y el or, ¿cierto? El and y el or. Y que funcione, ¿no? Que funcione, ¿sí? Entonces deben funcionar, ¿sí? Y vamos a hacer eso, ¿listo? ¿Preguntas? ¿Preguntas, muchachos? ¿Preguntas? ¿No? ¿Ninguna? Bueno, entonces, para el primerito que lo entregue, entonces hay una pequeña bonificación, ¿listo? Hay una pequeña bonificación. Entonces, listo. Entonces, vamos a detener aquí la grabación y entonces